directamente al contacto con Daniel Pascual Persichela, es el asesor letrado, abogado del gremio UDAP, pero además un profundo conocedor de la problemática laboral al que le vamos a consultar respecto a este proyecto que empieza a tomar cuerpo, pues empiezan a trascender algunas de las medidas que pueden tratar de llevarse adelante y queremos conocer la opinión de los sectores que van a tener que hacerse cargo o sufrir de estas modificaciones. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Roberto Pugliese te saluda. Buen día, Roberto. Primero te agradezco las consideraciones que tenés, que responden más al cariño que a otras cosas, pero te lo agradezco. Seguramente es recíproco, es por esto que te agradecemos este contacto y te quería consultar si ya has conocido algunos de los puntos que tiene que ver la reforma laboral que va a impulsar el gobierno. Bueno, Roberto, yo le he dado una primera leída al proyecto en su totalidad, que yo pude acceder a él porque Infobae lo subió hace 2 días y bueno, accedí a eso. Con los riesgos que significa esto, es un borrador, un proyecto de ley, luego se verá qué sale o qué no sale, pero sobre ese punto yo te puedo dar algunas opiniones. En primer lugar te debo decir que por ahí no coincido con lo que muchos colegas puntualizan, se concentran mucho en esto de las 12 horas y otros temas, y para mi humilde opinión dejan de lado las cosas que son verdaderamente graves. Para mí lo grave, ¿me escuchás bien, Roberto? Sí, te estoy escuchando atentamente. Bueno, para mí lo grave, Roberto, es una modificación que se quiere hacer en el principio de irrenunciabilidad de los derechos y otra que se quiere hacer en el ius variante. Lo de irrenunciabilidad de los derechos, si uno mira con mucha atención, observa que ahora, cuando vos querés acordar la extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo con el patrón, no necesitas obtener la homologación de la autoridad laboral ni de un juez, que antes lo necesitabas bajo percibimiento que fuera un acuerdo nulo. Esto que parece una obviedad, es un caso, ¿no? Y el otro caso que responde a la misma lógica, a la misma ideología, es en el ius variandi existía lo que se llamó una acción judicial sumarísima que incorporó el diputado y fallecido doctor Rescalde, muy interesante, porque cuando el patrón establecía una modificación que al trabajador le resultaba irracional, injusto, indigno, etcétera. Ejemplo, yo tengo una categoría y una función que no me corresponde, funciones de limpieza, con el respeto de todo trabajo, y el patrón me dice, a partir de mañana vos también tenés que limpiar los baños. Ejemplo, ¿no? Sí. Pues antes vos te presentabas a un juez, le decías que ese cambio de la condición laboral era indigno, irracional, etcétera, y el juez rápidamente, si lo entendía así, le daba una orden judicial al patrón para que dejara de hacer eso, se parara, y luego resolvía rápidamente, como si fuera un amparo. Bueno, así con mucha sutileza, esta acción desapareció del proyecto. ¿Por qué yo pongo el acento en estos dos puntos? Porque el derecho laboral, al derecho social, siempre hay que analizarlo no desde la norma en sí, sino desde el contexto socioeconómico e histórico. Yo digo esto, estas dos modificaciones, en un contexto de pleno empleo, de una economía creciente, de un país estable, en desarrollo, próspero, tiene una mirada por parte del trabajador. En este momento el trabajador, al que lo van a someter a este tipo de cuestiones, sutilmente y que van a pasar por ser legales, porque va a estar permitido en la ley, se va a ver mucho, ese trabajador va a mirar para atrás. Sí. Y atrás suyo va a haber una larguísima cola, que los teóricos alguna vez le llamaron el ejército de reserva, de personas que están dispuestos, desempleados o informales, están dispuestos a ocupar su lugar de trabajo por mucho menos. Entonces ese trabajador va a agachar la cabeza y para mantener su trabajo va a aceptar estas condiciones. O se va a ir con una extinción laboral por mutuo acuerdo, tramposo,
con la mitad de la indemnización, porque el patrón lo va a llevar y le va a decir, mira, te he hecho con 0 pesos, o firmame este papel para acordar que te pague 50, 60, 70%, siempre menos, ¿no? Nunca va a ser más. Claro. Entonces, este proyecto de ley a mí me pone una luz en rojo esta cosa. Lo otro, por ejemplo, como estamos acostumbrados a vivir toda esta cosa imprecisa y mentirosa, lo de la hora, las 12 horas no lo dice en ningún lado, lo han tirado ellos mismos para que salga Sturzenegger a decir que es mentira. Sí, es mentira. Las 12 horas no está hablado en ningún lugar del texto. Lo que más o menos parece esto de las 12 horas es que previo convenio colectivo de trabajo se podría modificar ese tope de la famosa mundial de 8 horas, se podría modificar, pero requiere convenio colectivo de trabajo. Lo de las vacaciones también se han incorporado algunas cuestiones que perjudican un poco al trabajador, lo perjudican, no lo benefician, nada lo beneficia. Pero yo veo que no se hace foco en estos 2 puntos que yo deseo precisar, porque cuando uno analiza cómo operan en la vida y en la historia y en una realidad concreta los derechos laborales, no puede desentenderse del contexto. Si es un contexto crítico, como nos pasa ahora, que tenemos una grandísima cantidad de trabajadores fuera del sistema informales y otra cantidad de trabajadores que no tienen trabajo, bueno, el que está con los derechos más o menos perfectos, se ha transformado en un trabajador burgués. Ese trabajador burgués puede ser reemplazado por 50 o 60 o 100 que tiene atrás a la cola, no acepta las condiciones a la baja. Esto es el problema, que no está escrito ni se escribe. Ahora, No se escribe en una norma jurídica. Daniel, estaba leyendo algunos de los puntos que trata este proyecto y habla de la eliminación de la ultraactividad, entre otras cosas. Habla de la necesidad de generar convenio por empresa y no por actividad, y que los aumentos salariales van a tener que ver con la productividad y no por una reunión paritaria nacional. Sí, a ver, primero te aclaro, yo vuelvo a insistir porque esto forma parte del contexto que vivimos. Yo me refiero a ese proyecto que apareció en Infobae, que se lo atribuyen a una diputada 10. Sí. En ese proyecto, los temas que vos me comentás no están, pero sí empiezan a aparecer en los medios de comunicación. Y si yo tengo opinión formada, por supuesto, bueno, la ultraactividad, volvemos a lo mismo, la ultraactividad es una garantía que consiguieron hace muchos años los sindicatos, que consistía básicamente en esto. Si yo tengo un convenio colectivo de trabajo y tengo una cámara, una federación o lo que fuere, empresaria, que está remisa para ir a la renovación del convenio, lo que era un otro convenio seguía vigente las normas que estaban en el anterior. Exactamente. Bueno, eso era la ultraactividad. Si eliminan la ultraactividad y yo tengo un convenio que vence en febrero del 26, el 1 de marzo del 26 me quedé sin nada. Exactamente. Así de simple. Es una barbaridad. Digamos, quiero decir, yo creo que en la ideología del presidente, con alguna integración de mi parte, este hombre nos quiere llevar a antes del arreglo global, o sea, a antes de 1890. Este es el país que quiere, en eso cree, ese es el país que él anhela cuando habla de que fuimos potencia, que éramos el granero del mundo. Sí, éramos el granero del mundo, pero la plata que entraba al país entraba a mi familia, no entraba a la clase. Bueno, Sí, perdóname, pero es que si no mezclamos derecho y política no entendemos nada, según mi visión. sí. Bueno, ese tema de la ultraactividad. Me comentabas también el tema del convenio por empresa. Sí. Bueno, esto no es nuevo, ya se hizo en la década de los 90, después que no se hizo. El convenio por empresa, digamos, si tuviéramos buena fe ideológica, yo admito que algunas cosas hay que modificar, porque admito que la empresa que tiene que cumplir un convenio colectivo de trabajo en Capital Federal no es la misma empresa que lo tiene que cumplir. Solemos ver el problema nosotros Sí. con los choferes de micro. Claro. ¿De acuerdo? Lo que pasa que acá, lo
digamos o no lo digamos, tiene que salir el patrón y poner la diferencia. Porque el chofer de micro de San Juan tiene el derecho a que le paguen lo mismo que el chofer de micro de Cava. Y nadie puede ser tan ingenuo de considerar que la realidad es la misma. No, no es la misma. Pero bueno, quiero decir, tenemos casos que ameritan distintos. No confío en la buena fe ideológica. Yo observo que el método del gobierno es plantear una cuestión que legitima la posición para irse a medidas generales que van a perjudicar a las grandes mayorías. Sí, Este método, sí, bueno. sí, porque yo seguía atentamente escuchando esta mañana, cuando estábamos en la producción del programa, algunas otras cuestiones de este proyecto que realmente son preocupantes. En el caso de las horas extras, por ejemplo, dejarán de pagarse, sino que se formarán una especie de bolsa de horas, una especie de cuenta corriente del trabajador y el empleado, donde no se van a pagar, sino que va a quedar como un crédito para que el empleado pueda, en caso de necesitar alguna hora, ocuparlas de aquellas que trabajó. O sea, el salario no se va a aumentar, aún trabajando las extras. Claro, bueno, pero a ver, yo te hago una precisión. Vuelvo a insistir en lo mismo porque es parte del manejo ideológico mediático. El proyecto de 10, que es el que todos vemos, que tiene el sellito de la Cámara de Diputados, etcétera, y lo vamos viendo por todos lados. Ese proyecto de 10 no dice esto que decís vos, lo están diciendo quienes editorializan la temática de la reforma laboral. El proyecto de 10 lo que dice, genéricamente hablando, es que se puede llegar a esa misma consecuencia que a vos te preocupa, pero hace falta convenio colectivo de trabajo. Si no hay convenio colectivo de trabajo, esa bolsa de horas extras, esa metodología que vos bien decís, que va a hacer, que se lo va a hacer trabajar de más, no va a haber obligación de pagar, sino de compensar, y bueno, el patrón lo va a llamar y va a decir, mira, si más acá, si tenés por compensado, si te gusta bien y si no te gusta también. En síntesis, va a pasar en la práctica lo que vos dices, que va a trabajar más y no va a cobrar, porque esto de las compensaciones se puede resolver en un escritorio cara a cara, con las puertas cerradas, el patrón y solito el trabajador. Esto es lo que pasa. Pero la verdad sea dicha, no lo dice el proyecto, lo insinúa. Lo que pasa es que la cara es como que han tirado, están haciendo una pruebita, han tirado algo y lo fogonean desde la editorialización del tema. Hay más cosas, o sea, vos estás escuchando, no escucha el dueño de la radio, no está escuchando el dueño de la radio, ¿no? Sí. Ay, qué macana. Bueno, pero yo escucho a los empresarios hablar que el costo laboral de la Argentina es un 100%, un 80%, sí, un 50%. Es una mentira total. Son caraduras. Están sumando los conceptos que le sacan al trabajador y que ellos como agentes de retención tienen que transferir. Eso no es plata de ellos. Lo que ponen los patrones arriba del salario bruto, ya, con esfuerzo no llega al 30%. Después discutamos si es mucho, esa es otra discusión. Pero no empecemos por poner en la mesa mentiras porque no nos ayuda a encontrar soluciones verdaderas y justas. No es verdad que el costo laboral en la Argentina es un 100%, un 70%, un 80%. Los patrones que yo escucho le ponen al concepto plata que no la ponen ellos, se la sacan al sueldo del trabajador. Claro. No. Espero que no me escuche el dueño de la empresa porque, bueno, no me va a matar, pero bueno. En este caso esperemos que no esté escuchando Gutiérrez. Que lo estoy provocando porque la provocación genera discusión y la discusión nos lleva a alguna verdad. Mirá, Daniel, anoté un caso que el ministro de Economía de la Nación dio respecto a esto que vos estás diciendo, porque seguramente pícaramente usan los recursos del trabajador como recursos del costo laboral. Hablan de un salario aproximado de 2 millones de pesos y que representaría una erogación de casi 6 millones en concepto de contribuciones y aporte a la seguridad social, mientras que un empleado independiente con un contrato de locación de servicios solamente costaría 218 mil pesos. Es decir, yo te adelanto que es una mentira total, pero a ver, yo debe hacer 3 meses que alguna vez puse en mi Facebook y le pregunté que por favor algún contador o algún empresario
me discriminara las denominaciones y los porcentajes que sobre el salario bruto se aportaba como contribución patronal y como aporte de los trabajadores. Por supuesto que no me contestó nadie. Lo que dice el ministro es una payasada total. Vuelvo a insistir. Yo justamente estoy ahora en este momento haciendo un análisis de este tema porque sé que por ahí van a ir. Pero aparte, imaginemos que nos da un acto de honestidad intelectual y ponemos los números verdaderos. Imaginemos que poniendo los números verdaderos se pueda considerar que todavía el costo laboral es alto y que puede ser un óbice para generar nuevos empleos. Yo eso lo puedo comprender y entender. Ahora, ¿cuál es el dilema? Porque yo escucho también que dice, no, de esta manera le va a llegar más plata al bolsillo al trabajador. Un poco como diciendo, bueno, mira, nos saquemos estas cargas laborales, la mitad para el patrón, la mitad para el trabajador, nos ahorramos. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque si hoy tenemos un sistema previsional malo y un sistema de obra social malo, si le sacamos fondos va a ser peor. Entonces también tenemos que poner en la mesa todas estas cuestiones para tener una discusión honesta, porque un país que tiene una clase trabajadora, que son la mayoría de los seres humanos que viven en el país, que no está en mínimas condiciones dignas, que no me vengan a decir que va a ser un país floreciente, porque los países florecientes tienen pueblos florecientes, seres humanos que viven en ese país floreciente. Si no, vuelvo a insistir, volvemos al modelo agroexportador, donde éramos el sexto exportador del mundo, con un pueblo hambriado, absolutamente hambriado y prácticamente sin derechos. Los derechos aparecieron luego, cuando apareció el radicalismo, el socialismo, el peronismo, y se fueron construyendo, con errores y virtudes. Pero para discutir, todo se puede discutir, pero si no lo hacemos a partir de la verdad, vamos por mal camino. Y a mí me preocupa mucho porque se instalan muchas mentiras con este tema. Daniel, es cierto que va a generar mucho debate, hay muchos puntos oscuros, muchos temas por esclarecer, porque es cierto, solo hasta ahora tenemos algunas versiones, notas periodísticas, declaraciones de funcionarios nacionales y no mucho más que eso. Pero sabemos que la intención del gobierno, aprovechando el empuje que le da el triunfo electoral del último domingo, es tratar de sancionar una ley reformada ahora en diciembre. Me obligo a preguntarte qué va a pasar en San Juan con el gremio docente y sus conversaciones con el gobierno, porque durante todo este año han habido luces y sombras en esa relación y no siempre ha sido satisfecha las demandas de los trabajadores de la educación. ¿Cómo sigue este proceso donde ustedes reclaman una equiparación más acorde a sus pretensiones y el gobierno habla de poder satisfacer solamente en la medida que no afecte las arcas provinciales? Bueno, mira, a ver, yo te diría, lo primero que te digo es que hasta hoy, yo machaco mucho en la fuente porque para que sepamos sobre qué documento hablamos. Hasta hoy, ese proyecto al que yo me estoy refiriendo constantemente, que es el mentado proyecto de la diputada Biesi, que ha salido en Infobae su texto, muchas cosas porque se hablan temas que no están en el proyecto, pero no importa, todos los temas van a formar parte del proyecto que se quiera sacar. Hasta hoy no va a afectar nada el sistema jurídico laboral de los docentes que están en la paritaria docente de San Juan, hasta hoy. ¿Por qué? Porque la relación de empleo público es una relación de naturaleza local. Y estamos hablando de reformas a la ley de contrato de trabajo principal. Así que hasta hoy estamos así. Esto no quiere decir que seguramente el impacto de los acuerdos económicos, macroeconómicos, pudiera influir más duramente y terminar recayendo en la negociación de los salarios de los docentes, por supuesto, como siempre, la base. O sea, siempre estamos hablando de la base. Puede ocurrir. Yo quisiera que no. Yo soy un hombre que busco el optimismo y el no conflicto, pero bueno, parece ser que el ingenio
el ingenio de los dirigentes que nos gobiernan y los dirigentes propietarios del poder económico, todo el ingenio se agota en que su progreso es perjudicar a los trabajadores. No han encontrado otra manera. Entonces, cuando uno mira estas normas jurídicas, solo ve perjuicio. No quiere decir que no hay que reformar. Yo creo que hay cosas que tocar, pero hay muchas maneras de hacerlo de una manera humana, equilibrada, justa. No es fácil hacerlo con un presidente que dice que una de las grandes mugres del sistema nuestro es la justicia social, que el presidente no le deben haber dicho que está en la Constitución argentina y que tiene interpretaciones riquísimas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé qué va a hacer con este valor axial que tiene el derecho constitucional argentino. No sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar. Además con una modalidad que hasta ahora no conocíamos, busca el respaldo de la mayoría de los gobernadores de las provincias de la Argentina para que el peso de la responsabilidad de sancionar una ley que modifica las relaciones de trabajo no solo recaiga en el presidente, sino en la espalda de la mayoría de los gobernadores. Por supuesto, y lamentablemente yo creo que lo va a tener al respaldo, por dos razones. Una, por el resultado del 26 de octubre, que lo empodera bastante. Y segundo, porque los gobernadores también, en el sistema argentino, históricamente, no estos en general, y desde hace muchos años, parece que no han tenido otro ingenio para gobernar que tener la plata para 3 o 4 temas, y la plata siempre ha venido de la nación. Ahora no les viene, pero necesitan la firma de la nación para endeudarse con organismos internacionales, porque si no tienen el aval nacional, los organismos internacionales no le dan préstamo. Yo creo, lamentablemente, ojalá me equivoque, que por ahí va a ir la cosa. Van a tener el aval, va a tener el presidente el aval de los gobernadores, porque los tiene de alguna manera extorsionados. Si no les da el aval, no les va a dar. Si no les da el apoyo, la nación no les va a dar el aval, la firma, para que puedan obtener financiamiento internacional. O quizá alguna plata le dé la nación, no sé, se ponga más bueno Milei, también puede ocurrir. Pero en cualquiera de los dos casos, el precio que van a tener que pagar los gobernadores va a ser alto y probablemente lo paguen. Daniel, como siempre, tan gentil con nosotros, te agradecemos este espacio compartido, te enviamos un gran abrazo desde aquí. Yo lo comparto, te agradezco mucho. En el fondo, no quisiera ser tan pesimista, pero de alguna manera, cuando tiro esta manera de pensar, lo que busco es provocar discusiones que sean más justas y honestas. Yo soy de las personas que creen que hay cosas que cambiar, pero con esta manera, con esta metodología tramposa, de poner una verdad media para legitimar medidas generales y profundas, no me gusta nada. Entonces uno se obliga a ponerse a la defensiva. No se siente partícipe de una mesa donde se discuta con verdad para llegar a un lugar mejor. Pero bueno, yo también les agradezco y deseo que no me haya escuchado el patrón de esa exitosa empresa, porque no me va a pagar nunca. Un abrazo grande. Un abrazo, chau, chau. Daniel Persichela, abogado,